Ok, bueno, mis hermanos, mis hermanas, muy buenas noches. Arrancamos, arrancamos una sesión más. De antemano les digo que yo quería que hoy fuera la sesión final, así se os había prometido, pero vean, realmente es tanta información que vamos, démosle hasta donde el tiempo nos aguante, porque la intención es que el tema quede bien, bien bonito, ¿ok? Posiblemente lo que les quiero desde ya decir es que hoy nos alarguemos unos minuticos más, ¿ok? Eh, Recordemos el fundamento de lo que hemos venido analizando. El fundamento está en el Cordero y el que está sentado en el trono. Ese es el fundamento de todo lo demás. El que está sentado en el trono tiene un libro escrito por dentro y por fuera que, como hemos venido diciendo, ese libro después nos damos cuenta en los siguientes capítulos que simboliza toda la historia humana, los conflictos entre el bien y el mal, simboliza los juicios de Dios, también simboliza la misericordia de Dios, todo lo que Dios a partir de que Él ha coronado al Cordero y que el Cordero es el digno, todo lo que se viene de ahí hasta el final. Pero el que ejecuta cada uno de los sellos es el Cordero. Entonces recordemos, nada de lo que pasa en esta vida, aunque a nuestros ojitos nos parezca cosas sumamente malas, nada está ajeno y nada se escapa del que está sentado en el trono. Él es el que reina, Él es el que manda. Que a nuestros ojos hay muchas cosas de sufrimiento, muchas cosas dolorosas, sí. Y obviamente como seres humanos no podemos entender los planes de Dios, pero sí tenemos que captar una gran verdad, que Él es el que siempre gobierna y Él protegerá a su pueblo. Entonces, esta visión del trono celestial de los primeros capítulos es la base de todo lo demás que seguimos viendo. Ok, voy a hacer un resumen de los un resumen de los sellos, ¿ok? Porque vamos a ir viendo que esta información de los sellos se va a ir repitiendo poco a poco conforme se vengan los otros capítulos. Entonces recordemos de qué trataban estos 7 sellos. Entonces, los primeros cuatro sellos tienen una característica en común. ¿Cuál es esa característica en común? Que los 4 primeros sellos están representados por caballos de colores. ¿Ok? Esa es la característica en común que tienen de los 7 los primeros 4. Ya después en los otros 3 no vamos a ver caballos ni jinetes. En estos primeros 4 sí vamos a ver caballos de colores y a los jinetes de esos caballos de colores tienen elementos simbólicos que nos ayudan a tener una mejor interpretación de qué es lo que significan. Hay un caballo, como el primero, el caballo blanco, que tiene elementos simbólicos que podrían ser un poco ambiguos, podrían tirarnos la interpretación como para un lado como para el otro, pero más allá de eso, de decir esto es lo que significa, sí, con toda la certeza, veámoslos en conjunto. Estos primeros 4 caballos son procesos históricos de prueba, ¿ok? Estos procesos históricos de prueba, ¿prueba de qué? Prueba de juicios de castigo para todos los enemigos de Dios, pero también son pruebas de purificación para ver la fidelidad del pueblo de Dios. Estos 4 sellos iniciales, que son los sellos de eh, los caballos, son procesos, como les dije, históricos que ya han sido inaugurados, ojo, ya han sido inaugurados, que permanecen hasta la consumación del reino de Dios. Entonces, lo que estos caballos simbolizan no son cosas que solamente están pendientes para el futuro final, son cosas que han sucedido desde la época de los discípulos de Jesús, porque como lo hemos venido viendo, desde la época
del primer siglo, de la primera iglesia, los discípulos de Jesús, a ellos les tocó sufrir persecución, a ellos les tocó sufrir hambre, a ellos les tocó sufrir enfermedad, sufrir todo tipo de calamidades y ser perseguidos por el Imperio Romano. Entonces, estos sellos no son algo exclusivo del futuro, son situaciones históricas que han venido sucediendo desde la primera iglesia. Llevamos 20 siglos y tendrán que seguir sucediendo todo el tiempo que el Señor así lo tenga. El primer sello que nos simboliza a que nos muestra, perdón, a ese caballo blanco, tiene dos símbolos interesantes, que es que el jinete lleva una corona, ¿ok? Y entonces la corona es un símbolo de victoria y el color blanco es un símbolo de paz. Es decir, con esos dos elementos nosotros podríamos interpretar que el primer caballo blanco trae la paz, ¿verdad? Porque lleva una corona y es de color blanco. Entonces simboliza la marcha de la paz. Pero hay un elemento más que tiene ese primer jinete blanco, que es que lleva un arco. Y el arco en la antigüedad era símbolo de conquista y batalla. Entonces aquí es donde se nos atraviesan dos símbolos contradictorios. Por un lado, la corona de victoria, por otro lado, el color blanco de la paz, pero luego nos aparece el arco de la batalla. Entonces, es complicado decir, ah, mira, es un símbolo que va en una sola dirección. Por eso es que, como les coloco por aquí, esto admite múltiples interpretaciones, porque por un lado podemos considerar que se interpreta como las amenazas de guerra en medio de la paz política. Esto es una interpretación muy vinculada a interpretarlo a la luz del Imperio Romano, porque el Imperio Romano establecía con los pueblos conquistados lo que se conocía como la paz romana. Y la paz romana era: yo a ustedes no los destruyo, es decir, los mantengo en paz, no hay guerra, siempre que ustedes a mí me paguen impuestos y siempre que ustedes a mí me rindan culto al emperador, me rindan culto a mí como fuerza del imperio. Entonces te doy una paz, pero es una paz con la amenaza de la guerra. Es una paz política, pero comprometida. Pero también eso es uniendo los dos símbolos, el símbolo de la corona, el blanco y el símbolo del arco, pero también podría llegar a interpretarse que esa corona, que ese color blanco, también podría representar el mensaje del Evangelio de Jesús como vencedor. Les repito, dependiendo si ustedes escuchan otros estudios bíblicos o si leen estudios bíblicos del Apocalipsis, podría ser que encuentren autores que lo interpreten a ese caballo blanco como la victoria del Evangelio, el anuncio de la victoria de Jesús. Personalmente, yo creo que es muy complicado ver al caballo blanco dentro de toda esta sucesión de juicios como el mensaje del Evangelio. Me parece más que tiene que ver con esta lucha de la paz y la guerra, el color blanco y el arco. Pero repito, es el caballo más difícil de interpretar. La verdad es que es el más difícil de interpretar. Ok, veamos los otros tres caballos. El segundo caballo, color rojo, los elementos que tenía, que era una gran espada, y el texto dice, literalmente dice, se le dio una gran espada para que los hombres se mataran. Ese caballo rojo es símbolo de la guerra y es símbolo de violencia. Luego se rompió el tercer sello y salió un caballo negro. Y el jinete del caballo negro traía una balanza en la mano. Y de pronto hay una voz que dice que se compre apenas 1 kilo de avena por todo el salario de un día.
Y veíamos la semana pasada que eso era un símbolo de explotación económica, de que el dinero no rinde, porque por todo el trabajo de un día no se tenía que comprar un kilo de avena, se tenían que comprar sacos de avena. Pero la balanza del caballo negro, es decir, la explotación económica estaba tan desbalanceada que hacía que los pobres no tuvieran suficiente dinero para comprar recursos. Yo les decía a ustedes, viéndolo en la vida actual, es como que uno diga, trabajé todo un día, 8 horas, y solo me alcanzó para un kilo de huevos. Es decir, sí, algo podemos comer, pero no va a ser suficiente para subsistir siempre. Entonces, ese caballo negro es símbolo de que no solamente el caballo rojo trae guerra, sino que el caballo negro trae explotación económica. No todo el mundo va a tener las mismas posibilidades. Y eso es un juicio social. ¿Ok? Eh, el cuarto caballo le puse color pálido. Dependiendo la versión que uno utilice de la Biblia, puede ser que, por ejemplo, la Reina Valera me parece que dice caballo color amarillo. Hay otras versiones que dicen caballo color verdoso o un verde amarillento. En realidad, en el idioma original es un color de descomposición, como cuando uno dice en una herida se llenó de pus, la herida está infectada y está llena de pus. ¿Cómo es ese color de la infección de la pus, verdad? Es un color verdoso, amarillento. Ese es la palabra original del color de ese caballo. Es un color pálido, es un color de muerte, es un símbolo de enfermedad. Y el texto así lo dice. Vámonos en su Biblia, Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, versículo 7, dice, cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba, ven, miré y apareció un caballo amarillento, el jinete se llamaba Muerte y el infierno lo seguía, y se le otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de espada, hambre, epidemias y fieras de la tierra. Entonces, es un símbolo de enfermedad y es un símbolo general de la muerte, este cuarto caballo. Entonces, si lo vemos como un conjunto, todos estos caballos se pueden interpretar como todos los males sociales a lo largo de la historia de la humanidad. Se rompe luego el quinto sello y en el quinto sello ya de pronto todo, la mirada estaba puesta en la tierra, ¿ok? Porque cada uno de estos primeros cuatro sellos eran caballos que hacían eventos en la tierra, violencia, hambre, muerte, explotación económica, todo eran elementos en la tierra. En el quinto sello, la visión vuelve al cielo. Y ahora la visión dice que con el quinto sello aparecen las almas de los que habían muerto a causa del testimonio de Jesús. Y vean lo que dice el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 10. Dice, gritaban a gran voz, estoy en el quinto sello, gritaban a gran voz, ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra? Si usted es de marcar la Biblia o de subrayar la Biblia, marque esa frase, porque esta frase nos va a dar una clave de interpretación para lo que vamos a leer después. ¿Ok? Ojo, repito, en el quinto sello, los mártires, es decir, aquellos que habían sido muertos por defender el testimonio de Jesús, están delante, sus almas, dice, están delante de Dios y le dicen a Dios, Señor justo y fiel, hasta cuándo no juzgas a quienes? A los habitantes de la tierra. Grábese esa frase o márquela ahí. Señor, hasta cuándo vas a juzgar a los habitantes de la tierra para vengar nuestra muerte? Y entonces a cada uno de ellos se les dieron ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más
hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir también martirio como ellos. Entonces, con el quinto sello, estos mártires que están en la presencia de Dios reciben esta ropa blanca que es un símbolo de recibir gloria en el cielo, de estar en el reino de Dios. Y se les dice que el juicio aún no llega. ¿A quiénes? A los habitantes de la tierra, porque todavía tienen que pasar cosas para que se complete el número de los consiervos. ¿Qué es el mensaje que entonces Apocalipsis ahí le está dando a esos primeros lectores que estaban en Éfeso, en Pérgamo, en Tiatira, en Filadelfia, en la Odisea, aquellas 7 iglesias? ¿Qué es lo que ellos posiblemente captaban con esto? De que todavía ellos les iba a tocar seguir sufriendo persecución y de que todavía algunos de ellos iban a tener que ser martirizados por defender el testimonio de Jesús. Porque el clamor en el cielo de estos mártires era: Señor, haznos justicia, trae juicio. Y se les calmó, se les dio vestidura blanca y se les dijo: todavía no, falta un poco de que se complete el número de los consiervos. Sello número 6. En el sello número 6 se desató un gran terremoto, que le he puesto por aquí un gran terremoto universal. ¿Por qué terremoto universal? Porque contrario a los terremotos a los que nosotros estamos normalmente, digamos, acostumbrados es un decir, ¿verdad? No son tan frecuentes, pero digamos que ya hemos vivido varios. Los temblores o los terremotos afectan la tierra, pero este gran terremoto dice que afectó también el cielo, que fue un terremoto tan grande, dice, que las estrellas se cayeron, que la luna se volvió sangre, que el sol se apagó. Vamos a leerlo. Dice así, Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Vi que el Cordero rompió el sexto sello, ¿ok? Y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto, la luna entera se volvió roja como la sangre, y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. ¿Ustedes se acuerdan cuando, para que nosotros, digamos, tengamos una clave de interpretación para comprender este tipo de pasajes? En el Antiguo Testamento era muy normal que los profetas utilizaran esto que se llama un lenguaje cosmológico, palabrilla ahí medio dominguera, pero eso básicamente lo que significa es que los profetas de Dios en el Antiguo Testamento utilizaban las cosas más grandes, por eso se le dice cosmológico, lo que ellos veían más grande en la naturaleza, ellos utilizaban esos símbolos para llamar la atención de que la gente que estaba escuchando. Entonces, por ejemplo, recordemos el profeta Joel. El profeta Joel dice: viene el día del Señor, día fuerte y poderoso, día de gran calamidad. ¿Y qué decía el profeta? Decía: las estrellas caerán, la luna se volverá sangre y el sol se oscurecerá. Eso decía Joel. Y en aquel día, dice el Señor, enviaré mi espíritu sobre toda carne, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, y tendrán visiones los ancianos y los esclavos y los libres, y sobre toda carne derramaré mi espíritu. La luna se oscurecerá, el sol también, las estrellas. Y de pronto llegó Pedro en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, y dice: hermanos, hermanos, en Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, dice: hermanos, hermanos, aquí se está cumpliendo lo dicho por Joel. Los hijos y las hijas recibirán el Espíritu del Señor, y habrá prodigios y tendrán visiones, y las estrellas del cielo caerán, taca, taca. Hermanos, y nada de eso pasó de forma literal.
Pedro estaba dando esa explicación de la profecía de Joel y se estaba cumpliendo ahí. Y el sol no se oscureció, las estrellas no se cayeron. ¿Por qué? Porque todos esos son símbolos de lo más grande que ellos conocían para decir, vea, va a pasar algo, Dios va a hacer algo que va a cambiar la forma en la que nosotros vivimos. Ustedes han visto, o la gente, digamos, que es un poquito más de campo, diría uno, ¿verdad? ¿Qué le pasa a los animales cuando hay un eclipse? A los animales de campo, me imagino que ustedes han visto o le habrán contado los abuelos, que los animales de campo se les enreda el día cuando hay un eclipse. Ellos no interpretan, no tienen cómo saber de que estoy en el día, pero hay oscuridad. Y entonces los animales se van y se echan, van y se esconden, las gallinas, las vacas, ¿verdad? Porque ellos piensan que llegó la noche. Eh, entonces, cuando un judío escuchaba que el sol se oscurecería, que la luna se iba a poner roja y que las estrellas iban a caer, era un símbolo de que la vida iba a cambiar, de que ya, la vida ya no iba a ser como era antes, de que Dios va a hacer algo que va a cambiar la forma en la que vivimos. Así está cargado el Antiguo Testamento de símbolos, ¿ok? Entonces, aquí hay un terremoto que lo estábamos leyendo, que dice que las estrellas caían sobre la tierra, que la luna se hacía roja y que el sol se oscurecía. Entonces, todos esos son símbolos, mis hermanos, eh, para denotar que en ese sexto sello Dios iba a traer una señal sobre la tierra. Y lo importante es qué pasó con esa señal de juicio. Vean lo que dice el versículo 15. Bueno, les doy otro ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan Juan el Bautista? Juan el Bautista decía, voz que clama en el desierto, enderezcan los caminos del Señor. Y ojo lo que decía Juan el Bautista, decía, todo monte será allanado y los caminos levantados. Entonces, qué era lo que estaba diciendo Juan el Bautista? Que literalmente las montañas iban a caer y que el valle planito se iba a hacer montaña. No, Juan el Bautista estaba anunciando que venía Jesús y no sucedió ningún evento geográfico de ese tipo. ¿Qué fue lo que sucedió? Que el mensaje de Jesús cambió las cosas. Y eso es el símbolo de decir, las montañas se aplanarán y los valles se levantarán. Es un símbolo para decir, todo lo grande y poderoso va a cambiar. Vean aquí lo que pasó en el versículo 15, capítulo 6, versículo 15. Se vino este terremoto, las estrellas caen, el sol se oscurece, la luna se oscurece, todo eso que pasa. Y dice, versículo 15, los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás esclavos y libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el día del castigo y quién podrá mantenerse en pie. Entonces, ¿cuál es la clave de interpretación aquí? Que los enemigos de Dios, todos los que aquí se presentan, eh, ¿por qué los llamamos enemigos de Dios? Porque a pesar de todo lo que ha pasado, ellos no se arrepienten. Ellos no se arrepienten. Ojo, si nosotros nos situamos en la visión, imaginemos esa visión que Juan está teniendo y que todos esos cambios en el cielo y aún la gente así no se arrepiente. Entonces, ese es la clave de interpretación de que los enemigos de Dios, los que se oponen al Cordero, a pesar de todas esas señales, a pesar de todos esos juicios, siguen sin arrepentirse. Pero termina el capítulo con una pregunta: ¿quién podrá mantenerse en pie? Y aquí en medio del sexto sello y antes del séptimo sello,
viene lo que llamamos un interludio. Un interludio es como decir un paréntesis. Eso era muy común en las obras de teatro en la antigüedad. Las obras de teatro en la antigüedad intercalaban eh, eh, escenas muy dramáticas y de pronto ponían a gente cantando. Y usted dice, pero ¿por qué me ponen esta escena si más bien venía como toda la parte más tensa y más seria de la historia? Justamente lo hacían al propio, era como una forma de decir, vea, en vez de darte ya el final, te voy a meter este paréntesis, este interludio para tocar el tema, pero desde otro ángulo. Y entonces aquí entre el sexto y el séptimo sello nos presenta una visión de 144,000 sellados. Y dice que esos sellados son los sellados de los 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Pero como yo les mencionaba la semana anterior, eso es un número simbólico. El número 12 es el número de el pueblo. 12 por 12 es el número para decir un pueblo completo, que 12 por 12 es 144. Y 1000 es 10 por 10 por 10. El número 10 también representa una medida de completo. Entonces, 10 por 10 por 10, que es 1000, se multiplica por 144, de ahí vienen los 144,000. Es un número simbólico para decir el pueblo completo de Dios de todo el tiempo. ¿Por qué es que estoy dando esa interpretación simbólica a esto de las tribus? Porque hay algunas personas que le dan una interpretación literal diciendo que se refiere a judíos étnicos nacionales, o sea, gente nacida en esas tribus. Ok, ¿cuáles son las dificultades para interpretar de esa forma como si fuera, digamos, la interpretación más apropiada? ¿Cuáles son las dificultades del por qué no me estoy tirando ahí? Bueno, la primer y mayor dificultad de todas, mis hermanos, mis hermanas, las 12 tribus de Israel se perdieron de esas 12 tribus, 10 tribus se perdieron desde el siglo 8 antes de Cristo. ¿A qué me refiero con que se perdieron? Recordemos que en la historia del Antiguo Testamento, las 12 tribus estuvieron juntas bajo un mismo reino mientras estuvo vivo el rey David y el rey Salomón. Pero en cuanto murió Salomón y quedó el reino, su hijo, el hijo de Salomón, entonces las 12 tribus se dividieron, 10 al norte y 2 al sur. En las 2 del sur quedó reinando el hijo de Salomón, Roboán. Y en las 10 tribus del norte nombraron otro líder, Jeroboán. Eso está ahí en el libro de Reyes. ¿Y qué pasó entonces? Que hubo un distanciamiento entre las 2 tribus del reino del sur y las 10 tribus del reino del norte. Esas 10 tribus del reino del norte hicieron todo lo malo que un judío podía hacer. Tenían adoración a ídolos, tenían templos para adoración a los ídolos, es todo lo que la Biblia llama los Baales, ellos adoraban a los Baales. Y entonces Dios envió a profetas y a profetas y a profetas. Ustedes recordarán, por ejemplo, a Elías, aquel famoso pasaje donde Elías le dice, ¿a quién le dice? Al reino del norte. ¿Hasta cuándo ustedes van a tener dos pensamientos? O es a Dios o es a Baal. Pero se iba el profeta y otra vez el pueblo recaía en la idolatría. Hasta que, ¿qué pasó? Que vino el imperio de Asiria y conquistó y destruyó el reino del norte. Y cuando destruyó y conquistó al reino del norte, las 10 tribus de Israel fueron dispersas. Y ahí eso se perdió el linaje. Se perdió el linaje. Y ustedes ahí lo pueden buscar en Google después, en Internet.
las 10 tribus perdidas de Israel. Y ahí viene toda la historia bien completa y hay videos y muchos recursos que pueden estudiar. Entonces, que hoy alguien venga y diga, sí, yo soy de la tribu de Isaacar o yo soy de la tribu qué sé yo, de Efraín, o eso realmente es especulación, porque eso nadie lo sabe. Ese linaje se perdió. Recordemos que los judíos tenían prohibido casarse con mujeres de otros pueblos, tenían que mantener el linaje entre ellos. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Que ellos rompieron ese linaje y comenzaron a tener matrimonios con gente de cualquier otra tribu. Entonces, esa es una complicación muy grande a decir que esas no son las tribus originales. Pero bueno, hay gente que ha resuelto, entre comillas, ese problema y dice, no, 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 Dios sabe quién es de cada linaje, Dios sabe quién es de cada tribu. Y de esa forma entonces resuelven el tema de las 10 tribus. Bueno, eso nos lleva al segundo gran problema de interpretar esto de forma literal. ¿Cuál es el segundo gran problema? Que la lista que aquí viene de las 12 tribus, si usted la agarra y la compara con la lista que viene en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, y con la lista que viene en el libro de Josué, no calzan, no calzan. Esta lista de Apocalipsis no calza con la lista de las 12 tribus del Antiguo Testamento. Por ejemplo, si usted lee Apocalipsis capítulo 7, vea lo que dice en el versículo 5. Dice, de la tribu de Judá fueron sellados 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. La de Neftalí, 12,000. La de Manasés, 12,000. La de Simeón, 12,000. La de Leví, 12,000. Leví no aparece eh, en las listas de el Antiguo Testamento porque lo de Leví era una línea sacerdotal y justamente por eso era que ellos no tenían tierra, entonces no se contaban en las listas del Antiguo Testamento. La tribu de Isaacar 12,000, la tribu de Zabulón 12,000, la tribu de José 12,000 y la tribu de Benjamín 12,000. ¿Y quién hace falta? La tribu de Efraín. ¿Y qué tiene de especial la tribu de Efraín? Que era la tribu principal del reino del norte. Entonces, por eso les digo, interpretar esto de forma literal y pensar que son puros judíos eh, no pareciera ser una forma apropiada. ¿Qué nos ayuda a entender esto de forma simbólica? El pasaje que sigue, que es la multitud de todas las naciones, que es la multitud vestida de blanco, que está alabando y celebrando y cantándole al que está sentado en el trono y al cordero. Y uno de los ancianos pregunta, ¿y esa multitud quiénes son? Y responde diciendo, son aquellos que han sido rescatados de todo linaje, pueblo, lengua y nación, y ellos han sido rescatados y comprados por la sangre del Cordero. Entonces, ese pueblo innumerable que nadie podía contar, ese es el pueblo de Dios, rescatado de toda la tribulación del juicio que se venía con cada uno de los sellos que se estaban dando. Entonces es un símbolo, por eso les pongo por aquí, este es un interludio, símbolo del pueblo de Dios siendo protegido. Entonces recordemos cómo termina el sexto sello, con la gente gritando, caigan las montañas, caigan las peñas, ocúlteme del Cordero. Así terminó el sexto sello. Ocúltanos del Cordero. ¿Quién puede permanecer de pie delante del Cordero? Y el capítulo siguiente viene y dice, ¿sabe quién puede permanecer de pie delante del Cordero? La multitud vestida de blanco de todos los linajes, pueblos y naciones que están delante de él y que le sirven y que le rinden culto. Ellos sí pueden permanecer de pie. Lindísimo. Ahora entramos al séptimo sello.
que es lo que uno pensaría que es el cierre de la historia y que con eso listo. Pero, oh sorpresa, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 8 versículo 1 dice, cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se le dieron siete trompetas. Entonces, el séptimo sello, en vez de cerrar la historia de todos los sellos, dice que más bien es la apertura de un nuevo ciclo ahora de ángeles con trompeta. Y entonces se nos abre hacia el nuevo ciclo. Vamos a verlo. ¿Qué serían las siete trompetas? ¿Qué nos vamos a encontrar con estas siete trompetas? Nos vamos a encontrar una estructura muy parecida a la estructura de los sellos, solo que ahora son siete trompetas. Vamos a encontrar que las primeras cuatro trompetas, al igual que los primeros cuatro sellos, que los primeros cuatro sellos eran los cuatro caballos, estas primeras cuatro trompetas tienen una semejanza en lo que están provocando. Y vamos a leerlo rápidamente. Voy a leer Apocalipsis capítulo 8, versículo del 6 en adelante. Dice así, los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Tocó el primero su trompeta, ¿ok? La primera, y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre. Y se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Entonces, estamos ahora en presencia de un juicio que afecta los elementos básicos de la vida. ¿Cuáles eran los elementos básicos de la vida para ese pueblo en la antigüedad? Lo siguen siendo para nosotros, solo que para nosotros también ahora decimos el internet y la gasolina y hay otras cosas que consideramos como elementos de vida, ¿verdad? Pero para ellos una cultura de hace 20 siglos era la tierra, el mar, el agua y los astros del cielo. ¿Por qué los astros del cielo? Porque el sol me marca el día y la luna me marca la noche y las estrellas me marcan las estaciones del año. Entonces, para ellos, eh, un juicio sobre la tierra, el mar, las aguas y los astros significaban el juicio sobre los elementos básicos para la vida. Tenemos entonces que la primera trompeta dice que afectó la tercera parte de la tierra. ¿Ok? La tercera parte de la tierra. Vamos a ver qué dice la segunda trompeta. Estoy en Apocalipsis 8:8. Dice, tocó el ángel su segunda trompeta y fue arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. La tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar y también fue destruida la tercera parte de los barcos. Entonces, ok, lo que ya les mencioné, la segunda trompeta afecta a la tercera parte del mar y toda la vida que depende del mar. Tocó el ángel su trompeta y una enorme estrella que ardía como una antorcha cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. La estrella se llamaba Amargura, o como dirán algunas de sus versiones, Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se volvió amarga, y por causa de esas aguas murió mucha gente. Entonces, la tercera trompeta afectó el agua, pero el agua bebible, el agua potable, el agua, digamos, de los ríos, porque la segunda trompeta había afectado el agua del mar. Notaron, espero que lo hayan notado, que estas primeras tres trompetas tenían algo en común, que era un juicio que venía del cielo con fuego a caer sobre esos elementos. Entonces, en la primera trompeta dice que era
un granizo mezclado con fuego y sangre que cayó sobre la tierra y que quemó la tierra y la hierba. Entonces venía juicio del cielo con fuego, cae sobre la tierra. En la segunda trompeta dice que algo parecido a una enorme montaña envuelta en llamas. Entonces igual, del cielo una enorme montaña envuelta en llamas cae ahora sobre el mar. Y en la tercera dice que eh, una enorme estrella como una antorcha cayó sobre la tercera parte de los ríos y los manantiales y convirtió el agua en amargura. Se repiten en las primeras tres trompetas un patrón común de un juicio que viene desde el cielo con fuego, y ese fuego en la Biblia simboliza el juicio de Dios, el juicio divino. Por eso incluso ustedes volvamos a recordar a Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista le decía a la gente, yo los bautizo en agua para el arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno que bautiza, ¿se acuerdan? En fuego. Eh, y ese fuego que mucha gente interpreta, está hablando del Espíritu Santo. Bueno, en realidad Juan sigue diciendo, dice, bautiza en fuego. El hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no da buen fruto será arrancado y echado al fuego. Entonces, ese fuego del que hablaba Juan el Bautista y muchos profetas desde el Antiguo Testamento es un símbolo del juicio divino, no es fuego literal, es el juicio divino. Y finalmente, en esta parte hay una cuarta trompeta, que vean lo que dice. Apocalipsis 8, versículo 12. Tocó el cuarto ángel su trompeta y fue asolada la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de ellos. Así quedó sin luz la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. Ok, aquí voy a hacer una pequeña pausa en esta cuarta trompeta. No me respondan, o sea, no me respondan audiblemente, sino que les voy a hacer una pregunta solo para que ustedes lo noten. ¿Qué fue lo que se oscureció en el cielo con la cuarta trompeta? Vuélvanlo a leer. Lean Apocalipsis 8, versículo 12. ¿Qué fue lo que se oscureció con la cuarta trompeta? La tercera parte del sol, la luna y las estrellas, ¿verdad? Pero si recuerdan, y voy a volverme una diapositiva hacia atrás, ¿qué había pasado en el sexto sello? En el sexto sello, si ustedes se van unos versiculitos hacia atrás, en el capítulo 6, versículo 12, dice que el gran terremoto provocó que el sol se oscureciera, que la luna se volviera roja y que las estrellas del firmamento cayeran sobre la tierra. Entonces ven lo que yo les decía, la primera sesión, que tal vez en aquel momento no les quedaba tan claro, de que yo les decía que es que vamos a ver una estructura de redacción cíclica, repetitiva y en paralelo, porque en el sexto sello ya el gran terremoto provocó la caída de las estrellas, el oscurecimiento del sol y de la luna. Entonces ya había pasado, así entre comillas, ya había pasado, pero ahora aquí en la cuarta trompeta, otra vez se oscurecen las estrellas, otra vez se oscurece el sol y la luna. ¿Por qué se da este tipo de repeticiones? Ok, en la antigüedad, mis hermanos, eso era normal, eso era común y eso era un recurso literario y evidentemente más allá de un recurso literario es el énfasis de la visión que está teniendo Juan para estas primeras iglesias, de que ellos entendieran por repetición, si lo primero no había quedado claro, que entendieran por repetición. Entonces, ¿qué es lo que aquí tenía que tener claro? Que Dios sí iba a traer un juicio, ¿ok? Dios sí iba a traer un juicio. Recordemos el quinto sello.
En el quinto sello, los mártires le dicen a Dios, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y se les dijo, esperen un poco. Y a partir de aquí ahora es una forma de decir, vea, Dios sí va a traer un juicio, ¿ok? Solo que todavía no. Es un juicio que se va a expandir a lo largo de la historia. ¿Y qué va a tocar el juicio de Dios? Va a tocar en esta visión simbólica los principales elementos básicos de la vida: la tierra, el agua, el mar y el cielo. ¿Qué significa eso para nosotros hoy? ¿Qué ha significado eso para la historia de la humanidad en estos últimos 20 siglos? Mis hermanos, básicamente, sin palabras resumidas y más sencillas, que la lucha que hay entre la, la, la salvación que Dios ha dado por medio de Jesús, y ahorita más adelante que vamos a ver la lucha que tiene el dragón, que es el símbolo de Satanás, que no está contento con que haya gente que venga a los pies de Cristo, gente recibiendo la salvación. Ese conflicto entre el bien y el mal se va a manifestar no solamente en cosas espirituales, sino que se manifiesta en general en la vida. ¿Por qué hay huracanes? ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué hay sequías? ¿Por qué hay contaminación? ¿Por qué el mundo no es siempre bonito y perfecto? Por el pecado. Y esto lo sabemos desde Génesis. ¿Recuerdan ustedes que uno de los juicios a causa del pecado es que la tierra fue maldecida? Y después, muchos años después, dice el libro de Romanos, dice que la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios, que la creación quiere ser liberada de la maldición que tiene, pero que está también sujeta al pecado. Entonces, todos estos símbolos que nos hablan de que el agua se vuelve sangre, de que la luna se oscurece, que el sol se oscurece, todos estos son símbolos que nos hablan de que nosotros no vivimos en un paraíso, no vivimos en un mundo ideal, vivimos en un mundo que se nos resiste, en un mundo que tiene catástrofes, que tiene todo tipo de circunstancias negativas. Ahora, Jesús habló de esto. Ok, Jesús habló de esto. A Jesús, sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo será el fin del siglo? ¿Se acuerdan? Eso está en Mateo capítulo 24. Y Jesús les dijo, vean, vendrán rumores de guerra, así como el caballo blanco. Ok, vendrán rumores de guerra. Vendrán falsos cristos, vendrán terremotos, vendrán todo tipo de circunstancias. ¿Y qué decía Jesús? Eso es apenas principio de dolores, no es el fin, no es el fin. Entonces es un error, digamos, humano, muy inocente, digámoslo así, que ustedes se acuerdan hace unos años que hubo un fenómeno natural que se le llamó las lunas de sangre, que era que en ciertas partes del mundo la luna se veía como un tipo de eclipse, pero que se veía como un tono rojizo. Y bueno, y ya salió un montón de gente diciendo, vea, se está cumpliendo el apocalipsis, se están pasando las señales, y aquí estamos. Esto ha pasado muchas veces en la humanidad. Hemos tenido un montón de terremotos, hemos tenido un montón de inundaciones, de sequías, pero ninguna de esas es la definitiva. ¿Por qué ninguna de esas es la definitiva? Porque el día y la hora nadie lo sabe. Lo que sí sabemos con todos estos símbolos del Apocalipsis es que durante toda la historia y hasta que lleguemos al final, cuando el Señor lo tenga determinado, la tierra y la creación y la vida no va a ser ideal. Vamos a cultivar semilla y van a haber ocasiones en que va a haber una sequía y vamos a decir, mira, se echó a perder toda la agricultura. Y entonces la gente dice, el fenómeno del niño y la niña. Oye, pues sí, es el fenómeno del niño y la niña, pero esto tiene un trasfondo, digamos, espiritual, que es símbolo de que vivimos en una creación que no es perfecta. Vivimos en una creación que también está sometido al pecado y al juicio del pecado. Espero darme a entender un poquito con esta parte. Yo sé que a veces no es del todo sencillo
porque uno lee estos símbolos así fuertísimos y uno puede quedar como con el sabor de boca de decir, bueno, y esto para mi vida, en el día a día, esto de quién me ayuda. Bueno, yo lo que debo interpretar de todo esto es que tengo que entender que hay un mundo resistido, hay un mundo que también está en conflicto y que también está bajo juicio y bajo pecado, pero que en medio de todo eso hay que seguir sobreviviendo, no solamente nosotros, ¿ok? Lo segundo que tiene que quedarnos, volvamos no a la interpretación para el hoy, sino volvamos aquí a los símbolos del texto. Los símbolos del texto es que todas estas trompetas iniciales se parecen, son como adaptaciones de las plagas de Egipto que se dieron en el libro del Éxodo. Entonces, si por ejemplo nosotros recordamos, hay una de las plagas del Éxodo donde Moisés convirtió el río Nilo en sangre. Eso fue en el Éxodo. Aquí dice que no fue el río Nilo, dice que fueron la tercera parte de todos los ríos que se convirtieron en sangre. También una de las plagas, Moisés hizo llover granizo con fuego. Bueno, aquí nos dice que llueve granizo con fuego y sangre y que lastima o afecta a la tercera parte de toda la tierra. Entonces también recordemos que las plagas de Moisés apagaron el sol y la luna. Moisés hizo eso también por medio de las plagas. Y aquí sucede, pero a un nivel más global. Entonces, estas primeras trompetas tienen un simbolismo adaptado de lo que fueron las plagas de Egipto en el libro de los del Éxodo. Quinta trompeta. Volvamos aquí a Apocalipsis capítulo 9. Bueno, perdón, antes de entrar al capítulo 9, vea lo que dice Apocalipsis capítulo 8, versículo 13. Dice, seguí observando y oí un águila que volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente, ay, ay, ay de los habitantes de la tierra. ¿Se acuerdan hace un rato que les dije, subrayen esa frase, habitantes de la tierra? Los mártires en el quinto sello le decían a Dios, Dios, ¿hasta cuándo no juzgas a los habitantes de la tierra? Ahora aquí hay un águila que dice que pasa en el cielo gritando, ay, 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 de los habitantes de la tierra, cuando suenen las tres trompetas que los últimos tres ángeles están a punto de tocar. Ese ay, es muy usado también en el Antiguo Testamento. Es lo que se conoce como los ayes, ¿ok? Y esos ayes, que eran un lamento funerario, eh, eran utilizados por los profetas para dar un llanto de clamor profético. Era una forma de decir, ay de ustedes, ¿verdad? Entonces la gente que escuchaba hubiera dicho, de qué raro lo que le pasa a ese profeta. Está diciendo una frase que se dice en un funeral. Los ayes eran una forma de clamor fúnebre, ¿ok? Un lamento fúnebre. Pero el profeta lo está diciendo en contra de nosotros, o lo está diciendo en contra de Tiro, en contra de Sidón, en contra de Siria. Entonces los profetas daban estos ayes en contra de los pueblos enemigos de Dios. Y aquí pasa un águila y dice, ay, 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 de los habitantes de la tierra a causa de las tres trompetas que hace falta por tocar. Entonces, esto intensifica, ¿verdad?, la visión de que las siguientes tres trompetas van a ser todavía más fuertes. La quinta trompeta, ahora sí, Apocalipsis capítulo 9, dice, tocó el quinto ángel su trompeta y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Ok, esta es otra frase, o perdón, aquí es una palabra eh, importante para subrayar, el abismo.
Ustedes se acuerdan un pasaje muy famoso, eso está en Marcos, perdón, en Mateo y en Lucas está, en lo que se conoce como el endemoniado Garadeno, que el endemoniado Garadeno era aquel que cuando Jesús se le presenta, comienza a decir, Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué tienes en contra de nosotros? ¿Verdad? Le decían los demonios del endemoniado Gadareno Jesús y le decían, no nos lances al abismo, le decían a Jesús. El abismo, desde el Antiguo Testamento, es el nombre que se le da a la profundidad, a la oscuridad, a las tinieblas que ellos interpretaban que era la cueva donde vivían, donde residían los espíritus de los demonios. ¿Ok? Entonces ellos tenían un nombre para referirse a dónde estaban los demonios. Ellos le llamaban el abismo. ¿Ok? Aquí entonces de pronto en Apocalipsis capítulo 9, leanlo ustedes, espero que lo estén leyendo en sus Biblias. El capítulo 9 versículo 1 dice que cuando el quinto ángel tocó la trompeta, cayó del cielo a la tierra una estrella y se le entregó la llave del pozo del abismo. Lo abrió, ojo, el simbolismo aquí, abrió el pozo del abismo y del pozo subió una humareda como la de un horno gigantesco. Y la humareda oscureció el sol y el aire. Otra vez oscureció el sol. Vuelvo a lo mismo. Toda esta parte simbólica. De la humareda, estoy en el versículo 3 del capítulo 9, descendieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol. Solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. No se les dio permiso para matarlas, sino solo para torturarlas durante 5 meses. Su tormento es como el producido por la picadura de un escorpión. En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de la langosta era como de caballos equipados para la guerra. Llevaban en la cabeza algo que parecía una corona de oro y su cara se asemejaba a la de un rostro humano. Su crin parecía cabello de mujer y sus dientes eran como de león. Llevaban coraza como de hierro y el ruido de sus alas se escuchaba como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a batalla. Tenían cola y aguijón como de escorpión y en la cola tenían poder para torturar a la gente durante 5 meses. El rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. Toda esta escena del quinto, la quinta trompeta, donde, como pongo por aquí, son langostas escorpiones del abismo, o sea, no son animales, sino que vienen del abismo, de la cueva de los demonios. Y dice que se les dio autoridad para que dañaran a quienes, espero que lo hayan notado, solamente podían dañar, vean lo que dice el versículo 4, a los que no llevaban en la frente el sello de Dios. ¿Qué nos demuestra otra vez este pasaje? Los juicios vienen, pero Dios protege a su pueblo. Parecían caballos de guerra, tenían coronas de oro, alas, rostro humano, todo esto son símbolos de animales mezclados, es una forma de decir que eran muy terroríficos, muy poderosos, pero dice que causan daño, pero no matan. Y incluso decían, no lo apunté ahí, pero decía que se les dio autoridad para hacer ese daño durante 5 meses. ¿Se acuerdan que hace un rato les dije que el número 10
significa una cuenta completa. El 5 entonces significa un tiempo truncado, un tiempo incompleto. ¿Ok? Entonces es una forma de decir, ellos van a provocar daño, pero no es un daño permanente, va a ser solo durante un cierto tiempo, que no sabemos cuánto tiempo es. Y también dice que tienen un líder y que ese líder es Abadón, el ángel del abismo, que ese era un nombre que los hebreos le daban a el que ellos identificaban como uno de los principales líderes del abismo. Y dice que el primer ay, vean el versículo 12, Apocalipsis 9, versículo 12, dice, el primer ay ya pasó, pero todavía faltan otros dos. Entonces, esta trompeta, así como lo dijo el águila, correspondía al primer ay. Ahora viene la sexta trompeta. Dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 13. Tocó el sexto ángel su trompeta y oí una voz que salía entre los cuernos del altar de oro que están delante de Dios. A este ángel que tenía la trompeta, la voz le dijo, suelta a los cuatro ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates. Así que los cuatro ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora, ese día, mes y año, quedaron sueltos para matar la tercera parte de la humanidad. Hoy el número de las tropas de caballería llegaba a 200 millones. Así vi en la visión a los caballos y a sus jinetes. Tenían coraza de color rojo encendido, azul, violeta y amarillo como azufre. La cabeza de los caballos era como el león y por la boca echaba fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad murió a causa de las tres plagas de fuego, humo y azufre que salía de la boca de los caballos. Es que el poder de los caballos radicaba en su boca y en su cola, pues sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas con las que hacían daño. La sexta trompeta, la sexta trompeta es esta caballería de 200 millones que son caballos que lanzan fuego, humo y azufre. Y dice que estos caballos matan a la tercera parte de la humanidad por medio de eso que sale de sus bocas. Pero vean lo que dice el versículo 20, que es aquí la clave de toda esta trompeta. Dice, el resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. Entonces, así como en el primer ciclo de los sellos, que recuerdan ustedes que al final del sexto sello dice que los ricos, los poderosos, los militares se ocultaron en las cuevas y decían, caigan sobre nosotros y ocúltenos. Es decir, ellos no se arrepintieron, no se presentaron ante Dios, sino que se ocultaron. Ahora aquí en la sexta trompeta, otra vez se nos presenta que la humanidad no se arrepiente, no se arrepiente, sino que continúan en su idolatría, en su inmoralidad y en sus pecados. Vuelvo a lo mismo, vean cómo vuelve y se repiten los ciclos de todos estos símbolos. Ahora bien, entre la sexta trompeta y la séptima trompeta viene otro interludio. Repito, ¿qué era un interludio? Es una escena que lo que hace es que nos da una pausa entre el sexto y el séptimo elemento, y es una pausa, digamos, dramática, para meterle ahí todavía más sabor a la escena. El primer interludio tenía que ver con el pueblo de Dios siendo protegido, que eran los 144,000 y la multitud de todas las naciones, y todo eso simbolizaba el pueblo de Dios. Ahora
en el capítulo 10 y en el capítulo 11 de Apocalipsis viene un interludio que representa el ministerio profético del pueblo de Dios. Estos son dos capítulos, sobre todo el 11, que ha provocado muchísimas teorías de interpretación, porque es lo que se conoce como los dos testigos. ¿Ok? Los dos testigos. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús le dio autoridad a sus discípulos, a 70 discípulos les dio autoridad y dice que los mandó a, eh, a los pueblos a predicar el reino de Dios y a hacer sanidades y anunciar, ¿verdad? Que la salvación estaba ya cerca. Y se acuerdan que Jesús les dijo, no lleven nada para el camino, si en algún lugar los reciben y les dan algo, acéptenlo, no lleven doble mudada, no lleven alforja, pero si en algún lugar los rechazan, sacúdense en el polvo de las sandalias y continúen. ¿Se acuerdan ese pasaje, verdad? ¿Se acuerdan que Jesús envió a esos discípulos en parejas? Los envió de dos en dos. Eso era muy común en el pueblo judío en la antigüedad. Las comisiones o los envíos, digamos, diplomáticos se mandaban con una delegación de mínimo dos. ¿Por qué? Bueno, aparte de lo normal, para el uno al otro hacerse compañía durante el viaje, ayudarse, protegerse. También recuerden ustedes que desde el Antiguo Testamento se decía que solo se aceptaba el testimonio de dos hombres. ¿Por qué? Porque una sola persona, imagínense ustedes que yo mande, qué sé yo, una encomienda de dinero y que llegue la persona y diga, mira, es que en el camino me lo asaltaron. Bueno, ¿y quién le contradice? ¿Quién puede dar otra versión de la situación? Entonces, por seguridad ellos siempre mandaban de dos en dos, siempre mandaban así en parejas. Entonces, yo voy a leer eh, este capítulo 11, voy a leerlo de corrido y luego les voy a dar algunos claves de interpretación para que entendamos esto, los dos testigos, que ha sido pues sumamente especulativo las diferentes interpretaciones que se les ha dado. ¿Ok? Eh, Antes voy a leer de corrido, como les digo, el capítulo 10 y el capítulo 11. Dice así, voy a partir del capítulo 10, versículo 1. Después vi a otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube. Un arco iris rodeaba su cabeza, su rostro era como el sol y sus piernas parecían columnas de fuego. Llevaba en la mano un pequeño rollo escrito que estaba abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y dio un grito tan fuerte que parecía el rugido de un león. Entonces los siete truenos levantaron también sus voces. Una vez que hablaron los siete truenos, estaba yo por escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, guarda en secreto lo que han dicho los siete truenos y no lo escribas. El ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó al cielo su mano derecha y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, y dijo, el tiempo ha terminado. En los días en que hable el séptimo ángel, cuando comience a tocar su trompeta, se cumplirá el designio secreto de Dios, tal y como lo anunció a sus siervos los profetas. La voz del cielo que yo había escuchado se dirigió a mí de nuevo. Acércate al ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra y toma el rollo que tiene abierto en la mano. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo. Él me dijo, tómalo y cómelo. Te amargará las entrañas, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. Lo tomé de la mano del ángel y me lo comí. Me supo dulce como la miel, pero al comérmelo se me amargaron las entrañas. Entonces se me ordenó,
tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, ¿por qué esto es un primer símbolo del ministerio profético del pueblo de Dios? Porque acaba de salir la visión de un ángel que dice, el tiempo se ha terminado, cuando suene la séptima trompeta, se llevará a cabo el plan que Dios le había revelado a los profetas, ya todo listo. Cuando suene la séptima trompeta se acaba todo. Imagínese el drama. Pero de pronto llega este ángel y le dice, ¿cómo es este libro? Dice que le sabe dulce en la boca y amargo en las entrañas. Esa escena ya había pasado en el Antiguo Testamento. Si ustedes se van al Antiguo Testamento, al libro de Ezequiel, en el libro de Ezequiel también Dios le dice al profeta, cómase el libro. Eso es un símbolo de tomar el mensaje de Dios, comerse el mensaje de Dios. Es un símbolo profético. Repito, eso está en Ezequiel también. Y era una forma de, ¿por qué dice que miel en los labios y amargo por dentro? Porque así es el mensaje de Dios. Es un mensaje de confrontación, es un mensaje muy lindo de decir. Es muy lindo decir, Dios te perdona, Dios te salva, Dios te ayuda, es miel en los labios. Pero el arrepentimiento, el cambio de vida, todo lo que hay que perseverar es fuerte por dentro. ¿Ok? Y entonces le dice el ángel a Juan, el que está teniendo la visión, le dice, tienes que volver a profetizar. Ahorita viene la séptima trompeta, pero ¿qué cree? Usted tiene que seguir profetizando. Tiene que volver a profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hay que volverle a anunciar a la gente ese mensaje que usted se acaba de comer. ¿Ok? Entonces, todo esto es un símbolo de este ministerio profético. ¿Qué significa profético? Que hay que ir a predicar, a anunciar, a dar testimonio. No significa a decirle a la gente que así dice el Señor, en diciembre irás y quién contra ti y 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. No, eso no es profecía bíblica. La profecía bíblica tiene que ver con el mensaje de la palabra de Dios siendo proclamado para que la gente escuche, se arrepiente y sea fiel a Dios. Así termina el capítulo 10. Ahora vamos con el capítulo 11. Sigue la visión de Juan. Dice, se me dio una caña que servía para medir y se me ordenó, levántate y mide el templo de Dios y el altar y calcula cuántos pueden adorar allí. Pero no incluyas el atrio exterior del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses, o otra vez la famosa figura de los 42 meses. Por mi parte, yo encargaré a mis dos testigos que vestidos de luto profeticen durante 1260 días. Esto es un juego de palabras porque 42 meses es igual a 1260 días y es el equivalente a 3 años y medio. 3 años y medio es un símbolo para el pueblo judío es un símbolo de tiempo de tribulación. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis fue escrito alrededor del año 95. El templo de Israel ya no existía, el templo fue destruido en el año 70. Pero el templo no lo destruyeron en un solo día. Hubo toda una guerra que se llamó la Guerra de los Judíos. ¿Cuánto tiempo creen que duró esa guerra de los judíos contra Roma? 3 años y medio. O 42 meses. O 1260 días. Entonces, ese es un símbolo, un número simbólico para decir tiempo de tribulación, tiempo de angustia, tiempo de guerra, tiempo donde tiene que pasar cosas peligrosas. Entonces dice que durante ese tiempo él manda a sus dos testigos, que son los dos olivos y los dos candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. Dice que si alguien quiere hacerles daño, ellos lanzan fuego por la boca y consumen a sus enemigos. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerles daño.
Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando. Y tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra, cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. ¿Se acuerdan que hablamos del abismo en el capítulo anterior? Entonces, vea que aquí nos habla de una bestia que sube del abismo y que va a agarrar a esos dos testigos que tenían todos esos poderes de cerrar el cielo, de hablar con fuego, de destruir a sus enemigos. eh, y dice que la bestia que sube del abismo los matará. Versículo 8. Sus cadáveres de estos dos testigos quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad. Marque esa frase, gran ciudad, más adelante se repite. Y dice que la gran ciudad, llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto. Y vean que el propio texto dice en sentido figurado, simbólicamente. ¿Por qué Sodoma y por qué Egipto? Porque son símbolos de nombres de pueblos enemigos de Dios, donde también fue crucificado su Señor. Pero ¿qué es eso tan raro? Jesús fue crucificado en Jerusalén. ¿Y por qué aquí me dice que se llama Sodoma y que se llama Egipto? Porque todo es un símbolo para referirse a los pueblos enemigos de Dios. Y aquí es donde viene la clave de interpretación, versículo 9. Gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación contemplará sus cadáveres, es decir, la de los dos testigos, por 3 días y medio y no permitirá que se les dé sepultura. Los habitantes de la tierra se alegrarán. Otra vez los habitantes de la tierra, otra vez la misma frase, se alegrarán de su muerte y harán fiesta e intercambiarán regalos porque estos dos profetas les estaban haciendo la vida imposible. Pasados los 3 días y medio, entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios y se pusieron de pie. Y quienes los observaron quedaron sobrecogidos de terror. Entonces los dos testigos oyeron una potente voz del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. En ese mismo instante se produjo un violento terremoto y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad. Perecieron 7,000 personas, pero los sobrevivientes, llenos de temor, dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay ya pasó, se acerca el tercero. Esta historia de los dos testigos, repito, como les dije la primera vez, la línea interpretativa que lo toma de forma literal, ellos están previendo o esperando que esos dos testigos vengan a la tierra y que sea Moisés y Elías. ¿Ok? Esa es la interpretación que les da. Y tal vez ustedes se queden pensando, suave, pero ¿de dónde sacan los que interpretan de esa forma que es Moisés y Elías? Si aquí en ningún lugar en la Biblia se le da nombre a los dos testigos. Bueno, ellos sacan la siguiente conclusión. Dicen, vea, es que Moisés, la Biblia dice que no se encontró su cuerpo, que Dios se lo llevó y que Dios es el que supo a ver dónde lo puso. Y la Biblia dice que Elías caminó con Dios también y que Dios se lo llevó en una carroza de fuego al cielo y que nadie sabe dónde estaba. Entonces ellos dicen, o los que lo interpretan de esa forma, que Moisés y Elías otra vez van a venir aquí porque Elías hizo llover fuego del cielo y aquí dice que el testigo hablará con fuego. Y se acuerdan que Moisés también una de las plagas fue que dejara de llover en Egipto y aquí dice que los dos testigos cierran el cielo para que no llueva. Entonces se agarran así como de diferentes elementos eh, y así han sacado muchas teorías de cómo interpretar eso de los dos testigos. No es sencillo, la verdad es que esto es de los pasajes más
digamos, escurridizos del libro del Apocalipsis, porque hay que leerlo varias veces para agarrar el sentido de que estos dos son testigos de Dios y están metidos aquí en este interludio del mensaje profético. ¿Ok? Así como entonces a Juan se le dijo, tienes que volver a profetizar a naciones, lenguas, muchedumbres y reyes incluso, los dos testigos también eran profetas. Notan ahí la relación, pero eran profetas con poder, con fuego, que tenían a sus enemigos vencidos, les tenían la vida imposible, pero dice que de pronto vino una bestia del abismo y los mató y dejó sus cuerpos expuestos y que la gente estaba feliz y que la gente celebraba porque lograron vencer a quienes, a los enviados de Dios, a los profetas de Dios, a los que hablaban en nombre de Dios. Pero que de pronto, pasados 3 días y medio, vino la vida sobre estos y fueron llevados al cielo. Y que vino un terremoto, se partió la gran ciudad y que los que quedaron vivos dijeron, alabemos a Dios, demos gloria al Dios del cielo. Entonces, ¿por qué me habla de una bestia? Si todavía no hemos llegado a los capítulos de la bestia. Ahí es donde se da como la parte, digamos, que genera alguna dificultad. Más adelante vamos a ver que nos habla de una bestia que tiene autoridad para destruir al pueblo de Dios y aún para matarlos. Pero que Dios igualmente va a tomar a su pueblo, le va a dar vestiduras blancas y van a estar con el Cordero cantando un nuevo canto. Vamos a verlo más adelante. Entonces sí, las dificultades aquí de interpretación es porque, digamos, los símbolos están como compactados a lo largo de todo el libro. De forma general, eh, una manera de interpretarlo es entender que el mensaje profético del pueblo de Dios es un mensaje que, si entramos en confrontación contra los enemigos de Dios, así del fuego y quitarles el agua y todo, vieron que nadie se convirtió, que más bien toda la gente estaba en contra de ellos, pero que cuando ellos murieron y fueron resucitados, ahí la gente tuvo la proclamación a favor de Dios. Entonces es igual, es una visión de que el pueblo de Dios tiene que ser fiel aún hasta las últimas consecuencias y que es Dios el que se encarga de traer arrepentimiento a los corazones, no nuestras acciones proféticas del fuego y todo eso. Eso no convirtió a nadie. Lo convirtió cuando Dios al que estaba muerto le dio vida. Entonces es una gran metáfora, ¿verdad? Es una gran parábola de cómo es Dios y no nuestro esfuerzo humano los que puede provocar, traer un mensaje sobre las naciones. Repito, no es sencillo, no es sencillo, yo lo sé. Hay que estudiarlo mucho para irlo captando. ¿Vieron cómo terminó esa historia? Terminó con el segundo ay. Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra. Dice, el segundo ay ya pasó, se acerca el tercero. Capítulo 11, versículo 15. Ahora sí, papá, por fin la séptima trompeta, la que hemos venido esperando desde hace rato. Dice Apocalipsis 11, versículo 15. Tocó el séptimo ángel su trompeta y en el cielo resonaron fuertes voces que decían, el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos, volvieron los 24 ancianos de los primeros capítulos otra vez. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios diciendo, Señor Dios Todopoderoso, que eres, te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Has comenzado ya a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos, los profetas. ¿Ven cómo se conecta con lo que anteriormente estábamos viendo?
el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, a tus santos y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Un momentico por acá. Y dice que se abrió el cielo, eh, el templo de Dios, y allí se vio el arca del pacto, y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto, otra vez el terremoto, y una fuerte granizada. Que también estos son elementos que los hemos visto repetidos en otros versículos de este libro. La séptima trompeta, como lo coloco por aquí, nos trae la declaración del reino de Dios. Y usted lo puede volver a leer ahí todas las veces que lo necesite. Sonó la séptima trompeta y una voz del cielo dijo, el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y Jesucristo. Listo, ya, la consumación del reino de Dios. Dice el versículo 18, las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo, el momento de juzgar a los muertos. Este capítulo 11 con la séptima trompeta, así como está, parece que termina el libro, ¿verdad? Porque ya es la consumación de la declaración del reino de Dios y de que ya el juicio contra los enemigos. Pero hay un detalle, el águila. ¿Se acuerdan que hace un rato leímos de esto del águila? Que el águila decía, ay, tres ay. Y que decía, ay, por las tres trompetas que vienen. Pasó la quinta trompeta y dice la Biblia, ese es el primer ay. Pasó la sexta trompeta y dice la Biblia, vean el versículo 14. Eh, capítulo 11, versículo 14. El segundo ay ya pasó. Se acerca el tercero, dice la Biblia. Pero qué cosa más interesante. Llegamos a la séptima trompeta y ¿qué creen? No menciona el tercer ay. No lo menciona por ahora. ¿Ok? Entonces, llegamos al suspenso de la séptima trompeta y no sonó el famoso tercer lamento, el tercer ay. Entonces, donde pensábamos que ya se iba a acabar todo, vamos a seguir. Ahora no se acaba el relato, sino que arranca un nuevo relato, el relato del dragón, las bestias y la ramera. ¿Ok? El dragón, las bestias y la ramera. Esto arranca en el capítulo 12. Ese capítulo 12 ya yo se los había leído en la introducción, entonces ahorita nada más lo voy a resumir en algunos puntos. Dice que apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer vestida del sol, con la luna abajo de sus pies y con una corona de 2 estrellas en la cabeza. Estaba embarazada, encinta, gritaba con dolores y angustias de parto. Pero apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón color rojo escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una diadema en cada cabeza. Dice el versículo 9 de este capítulo que este dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero. Entonces, este dragón rojo de 7 cabezas con 10 cuernos y 10 diademas o coronas, es lo mismo a lo que se refiere, es el enemigo principal de Dios y de su pueblo. En este capítulo 12 dice que este dragón rojo estaba esperando para comerse a un niño. Imagínense qué escena más terrible. Pero que sus planes fueron frustrados. ¿Ustedes se acuerdan, eh, por ejemplo, cuando Jesús nace?
que llegan los sabios de Oriente y se presentan delante de Herodes, y que le dice, nosotros hemos venido a adorar al rey de los judíos. Y que Herodes le dice, ¿cómo? ¿Que el rey de los judíos? ¿De qué me están hablando? Sí, sí, hemos venido siguiendo su estrella, ha nacido el rey de los judíos. Y que entonces recuerden la historia, Herodes dice que se mueran todos los niños, los mando a matar a los niños recién nacidos y hasta los 2 años. Satanás como el enemigo principal de Dios, el enemigo de Jesús, el enemigo del pueblo de Dios, desde que Jesús nació, quería acabar con él. Eh, pero si nos vamos todavía más atrás, ustedes recordarán en Génesis que cuando se da los castigos a la primer pareja, se le dice a la serpiente, por cuanto esto has hecho, maldita serás, eh, polvo comerás, te arrastrarás y pondré enemistad, dice la Biblia en Génesis capítulo 3, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. ¿Se acuerdan? Eso está en Génesis. Ahora aquí en Apocalipsis 12 se nos habla también de una mujer y que es una mujer que está a punto de dar a luz. Y entonces ahí está este dragón que quiere comerse al hijo de la serpiente. Eso nos lleva hasta una adaptación de esta serpiente antigua contra la mujer y la enemistad desde el inicio de la serpiente antigua, este dragón rojo, contra la descendencia de la mujer. ¿Qué es el símbolo de esto? ¿Cómo se interpreta esto? ¿Qué significa esto? El mismo texto nos lo va a decir más adelante, porque luego el texto nos va a decir que como el dragón se quedó sin poder destruir al niño, porque el niño dice que fue llevado para reinar a todas las naciones delante de Dios, entonces dice que hubo una pelea y que Miguel, el ángel Miguel, que la palabra Miguel significa quién como Dios, es el nombre, digamos así, de una potestad de Dios, quién como Dios. Dice que expulsó del cielo al dragón y que el dragón se llevó a sus ángeles y cayó a la tierra. Y dice el texto en Apocalipsis capítulo 12, léanlo conmigo, eh, dice, estoy leyendo capítulo 12, versículo 10. Oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de Dios. Lo mismo que leímos en la séptima trompeta. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos, es decir, nuestros hermanos, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Por eso, alégrense en cielos y ustedes que los habitan. Pero ay de los habitantes de la tierra, ay de los que habitan en la tierra y el mar, porque el diablo lleno de furor ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. Y entonces el dragón rojo se fue a perseguir a la mujer que estaba ahora en la tierra, en el desierto, pero tampoco pudo destruir a la mujer, que es símbolo ahora de la iglesia. ¿Por qué es símbolo de la iglesia? Porque dice que el dragón fue entonces a destruir a los descendientes de la mujer. Y dice el versículo 17 del capítulo 12, dice, el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes al testimonio de Jesús. Entonces este dragón
dragón es lo que estamos viendo en la visión del Apocalipsis, pero ese es el símbolo para referirse a Satanás, al enemigo de Dios. Nos da toda la historia. Él quería acabar con el Mesías, no pudo acabar con Mesías, no pudo acabar con el Cristo, que es Jesús. Entonces fue a darle captura, persecución, guerra a los descendientes de la mujer, que es el pueblo de Dios, que son los santos de Dios. La pregunta es, ¿y cómo? ¿Cómo le va a hacer la guerra al pueblo de Dios? Ahí comienza el capítulo 13, porque en el capítulo 13 vean lo que dice. Dice, el dragón se plantó a la orilla del mar. Y entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. Lo primero que tenemos que notar de esta primera bestia que el dragón está sacando del mar es que se parece mucho al dragón. ¿En qué se parece al dragón? Que al igual que el dragón tiene 7 cabezas, que esas 7 cabezas tienen 10 cuernos y que en esos 10 cuernos hay coronas. Todos esos símbolos, el cuerno, la corona, el 7, son símbolos de poder, de que sí tienen poder, sí tienen una autoridad, ¿ok? Y ese poder y esa autoridad vamos a ver ahorita para qué es y de dónde viene. La primera bestia, que es el dragón de las 7 cabezas, es un dragón rojo, pero ahora le va a hacer la guerra a la descendencia de la mujer, es decir, a la iglesia, por medio de las bestias. La primer bestia es la que viene del mar y la segunda bestia es la que viene de la tierra. Vamos a seguir leyendo. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual, sí, la bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y su gran autoridad. Entonces Satanás le da a esta bestia su autoridad, su poder. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia y adoraba el mundo al dragón, porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatir a la bestia? Ok, ¿qué está pasando aquí con esta bestia? Eh, que les adelanto, todo esto de la bestia es el símbolo del imperio enemigo de Dios. En aquel primer siglo era símbolo del imperio romano, con estas 7 cabezas, que ejercía poder y autoridad no político, no económico, sino que provenía directamente de Satanás. Es lo que ahí estaba diciendo. Y que la gente adoraba, la gente estaba maravillada con esta belleza de la bestia. ¿Quién como la bestia? ¿Quién puede combatir a la bestia? O sea, la bestia lo más fuerte que hay. Versículo 5. A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. ¿Se acuerda que lo he leído muchas veces estos 42 meses a lo largo del libro? Significa un tiempo restringido, no un tiempo pleno. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada y a los que viven en el cielo. También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos. ¿Se acuerdan? Que el dragón lo que quería era hacer la guerra contra el pueblo de Dios. Lo está haciendo por medio de la bestia de la tierra. Por medio de esta primera bestia que tiene apariencia mezclada entre patas de oso, cuerpo de leopardo y boca de león. Por medio de esa bestia, así con todo ese simbolismo,
dice que le está haciendo la guerra al pueblo de Dios, la guerra a los santos y los está venciendo. Pero vean qué más dice, que la bestia se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra. Otra vez se repite la frase habitantes de la tierra, que es un símbolo en todo el Apocalipsis para referirse a los enemigos de Dios, al mundo que vive en pecado. Y aquí mismo lo dice, los habitantes de la tierra son aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. El que tenga oídos que oiga, el que deba ser llevado cautivo a la cautividad irá, el que deba morir a espada, a filo de espada morirá. Este es un mensaje directo para esos primeros cristianos del primer siglo, que ellos estaban escuchando que el Imperio Romano, es decir, esa primera bestia, también iba a tener autoridad y dominio y poder para hacerle la guerra a ellos, y que incluso alguno de ellos los va a matar. Y por eso dice, el que tenga que ser llevado cautivo, cautivo irá, el que deba morir a espada morirá. En esto consiste la perseverancia y la fidelidad de los santos. Esa fue la bestia que sube del mar. Pero ¿qué creen? El dragón tiene otra bestia. Versículo 11. Después vi que de la tierra subía otra bestia. Tenía dos cuernos como de cordero. Ah, vea qué lindo. Parece un cordero de Dios. No, pero es la bestia del dragón. Tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Esta segunda bestia tiene cuernos de cordero, pero tiene boca de dragón. ¿Por qué de dragón? Porque el dragón es su padre. El dragón es el que le está dando autoridad, el que le está dando poder. Y vea lo que dice el versículo 12. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Ojo, el dragón rojo le dio autoridad a la primera bestia del mar para hacer todo tipo de guerra y vencer al pueblo de Dios. Dice que la segunda bestia también ejerce autoridad delante de la primera bestia. Entonces por eso le puso estas dos flechas. El dragón canaliza su guerra en contra de los santos por medio del Imperio Romano, la primera bestia. Y la segunda bestia, la bestia que sube de la tierra, ejerce su poder por medio del Imperio Romano. Esta segunda bestia, más adelante, en los siguientes capítulos, se le va a cambiar el nombre y se le va a llamar falso profeta. Y el simbolismo de esta segunda bestia, lo que esta segunda bestia significa, tiene que ver con el culto de la idolatría que había hacia todos los dioses paganos y hacia el culto imperial del César. Entonces, la primera bestia es el poder del Imperio Romano y la segunda bestia es la idolatría del Imperio Romano. Pero eso era la interpretación que entendían ellos en aquel entonces. ¿Cómo podemos entenderlo nosotros hoy? ¿Cómo podemos entender que esa bestia que sube del mar todavía está activa, hermanos? Y esa bestia que sube de la tierra todavía está activa. La bestia que sube del mar representa todo el poder del mundo en contra de Dios, que busca dañar al pueblo de Dios, que busca hacerle la guerra a los santos. Ya no es como en aquel momento un solo imperio romano, ahora es en general en el mundo, en la sociedad, hay muchas cosas que quieren apagar el nombre de Dios, que no quieren que se hable de Dios, que quieren lastimar al pueblo de Dios, a las iglesias. Y por otro lado también está activo y continúa latente la idolatría. Quizás ya no la idolatría por medio de imágenes, como en la antigüedad, de que iban y adoraban a los templos paganos. Todavía eso existe, claro, pero
ya hay otro tipo de idolatría hacia la riqueza, la idolatría hacia el culto a la tecnología, las celebridades, todo lo que te aparte de Dios, todo lo que quiera usurpar el primer lugar en la vida, eso es idolatría. Entonces estas bestias siguen manifestándose, porque siguen manifestándose por medio de todas las ideas, los proyectos, las fuerzas que se quieran oponer a Dios y que quieran promover el culto a cualquier cosa que no sea Dios. Así, en palabras resumidas. Pero en aquel entonces, por medio de los símbolos del Apocalipsis, ellos daban este tipo de mensajes, pero lo daban con clave, lo daban en parábola, así como Jesús, que Jesús le decía, yo le hablo a la gente en parábolas. Maestro, pero ¿por qué no les hablas claramente? No, les hablo en parábolas, para que oyendo no entiendan. Es un mensaje que lo pueden entender solamente aquellos que lo logran discernir espiritualmente. Y nosotros lo podemos entender porque tenemos el libro completo, porque no solamente tenemos el Apocalipsis completo, tenemos todo el resto de la Biblia. Pero sigo leyendo para terminar este capítulo y que les quede mejor claro lo de esta segunda bestia. Dice que esta segunda bestia hace que los habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal había sido sanada. Versículo 13. También hacía grandes señales milagrosas, la segunda bestia, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia, de la primera. Eh, una imagen en honor de la bestia que después de haber sido herida a espada revivió. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no adoraban a la imagen. Además logró, ¿quién? La segunda bestia. Además logró que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender, al menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. En esto consiste la sabiduría. El que tenga conocimiento, calcule el número de la bestia, porque es un número de ser humano. 666. La famosísima marca numérica del 666. Vieron que el mismo texto explica que ese es un número, que es un nombre. Voy a volverlo a leer por si no lo notaron, que lo noten. Dice, eh, nadie pueda comprar o vender al menos que lleve la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. ¿Ok? Entonces, ahí se está dando una clave. Vean, este es un número que es un nombre. ¿Ok? Es un número que es un nombre. Y luego así como cerrando el ojo, les da ahí como una clave y les dice, vean, el que tenga entendimiento que calcule el nombre de la bestia, porque es un número de ser humano 666. Los judíos a cada número le asignaban una letra y al revés, a las letras les asignaban números. Y el 666 era un número clave que cuando ellos lo ponían, esos números traducidos en letras, formaba el nombre Nerón César. Nerón César. Y entonces era una clave para decir, vean, esa bestia, esa primera bestia, la que nos hace la guerra, la que nos lastima, la que nos maltrata, la que ha matado a muchos de nosotros, es el emperador del Imperio Romano, es Nerón César. ¿Ok? Eso era el entendimiento que ellos tenían para ese primer siglo. Y de hecho les voy a contar, cuando el Apocalipsis se escribió, César, Nerón César, ya había muerto, hace años que había muerto. Pero entonces, ¿por qué me siguen hablando del nombre de un César que ya había muerto hace muchos años, hace como 30 años tenía de muerto
eh, Nerón cuando se escribió el Apocalipsis. Entonces, por qué me sigue hablando de Nerón? Porque es un nombre simbólico. Es un nombre y es un número simbólico para decir, vea, esa bestia es la que encarna el liderazgo de ese imperio romano. Y aunque ya en la actualidad ya no está Nerón, está otro César, y de hecho que el imperio romano siguió 3 siglos más después del Apocalipsis, después de que se escribió el libro del Apocalipsis, siempre iba a haber un líder nuevo que le iba a hacer la guerra a los cristianos, hasta que finalmente el imperio romano sucumbió, digamos, y más bien adoptó el cristianismo. Pero antes de eso, todos los César fueron hostiles y contrarios al pueblo de Dios. Entonces se mantenía vigente y se mantenía cumpliendo que ese nombre 666, Nerón César, representaba la encarnación, la personificación del liderazgo del imperio romano. Yo sé que quizás esto que les acabo de decir es muy diferente a cosas que ustedes han escuchado, cosas que tal vez han visto en videos, en otras predicaciones, en libros, etcétera, donde ponen que la marca de la bestia es un chip. Antes decían, ¿verdad?, que era un microchip, que la gente se lo iban a inyectar, que la vacuna de la pandemia, y que después dijeron que a lo largo del tiempo han dicho muchas cosas. Pero esto tiene un significado espiritual más profundo. La marca de la bestia, o dejarse poner, vieron que la segunda bestia era la que se encargaba de decir, solo pueden comerciar, es decir, comprar y vender los que tienen la marca de la bestia. Era una forma de decir, vea, solamente los que están alineados con Roma, los socios comerciales de Roma, los mercaderes de Roma, es decir, los que están sacándole fruto, los que están sacándole provecho a ese imperio que es tan malo, pero a ellos no les importa que el imperio sea malo porque se están enriqueciendo. Esos tienen la marca de la bestia. Y nosotros, el siguiente capítulo, ya digamos, ya es tarde, ya voy a dejar hasta hoy, hasta aquí la reunión, pero, pero les voy a dejar solo iniciado un poquito el capítulo 14, porque ¿qué creen que aparece? Vean, esto que les voy a leer es de los versículos más bellos de toda la Biblia, porque el capítulo 13 termina con los que tienen la marca de la bestia. ¿Y qué creen que hay en el capítulo 14? Los que tienen el sello del nombre de Dios. Hay en el Apocalipsis 2 marcas. Sí, está la marca de la bestia que dice que son los que están en hermandad con la bestia y con el imperio, pero inmediatamente están los que tienen la marca del nombre de Dios y de Jesucristo el Cordero. Vean qué cosa más bella. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. El versículo que sigue después de la marca de la bestia, el 666, dice, luego miré y apareció el Cordero. Vean qué cosa más bella. En el capítulo anterior nos presentó un dragón, nos presentó una bestia del mar y una bestia de la tierra y puros bichos horribles. Y en el versículo 14 nos presenta el Cordero de Dios, el que es digno, ese mismo que tiene la potestad para tomar el libro y desatar sus sellos, el Cordero. Dice, apareció el Cordero y estaba de pie sobre el monte Sión. Ese es el símbolo para referirse al lugar donde está el templo de Dios, la casa de Dios. Miré y apareció el Cordero, estaba de pie sobre el monte Sión, en compañía de 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Oí un sonido que venía del cielo como el estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno. El sonido se parecía al de músicos que tañen sus arpas y cantaban un himno nuevo delante del trono
y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, nadie podía aprender aquel himno, aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos se mantuvieron puros, sin contaminarse con ritos sexuales, o como dice algunas otras versiones, sin contaminarse de mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen el Cordero por donde quiera que va. Fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. No se encontró mentira en su boca, pues son intachables. Hermanos, hermanas, este símbolo de la marca de los 144,000 que llevan el nombre del Cordero y de Dios escrito en la frente es lo opuesto a la marca de la bestia. La marca de la bestia son los que están del lado del imperio y aquí nos habla de estos 144,000 que, como ya les dije, es un símbolo del número del pueblo perfecto de Dios. Ellos están marcados con el sello del nombre de Dios. Así es que no hay que temer. Quizás ustedes han escuchado, ay, que la marca de la bestia, que si usted se va a dejar poner la vacuna, es como que se deje la marca de la bestia. No tiene nada que ver, porque estos son realidades espirituales que básicamente lo que significa es si usted ha sido marcado por el Espíritu Santo, si usted ha recibido la salvación, el perdón de sus pecados, usted ha sido aceptado como hijo de Dios y es parte de su pueblo, usted tiene la marca del nombre de Dios. Vea qué cosa más bella. ¿Y quiénes son entonces los que tienen la marca del Imperio Romano, la marca del César, la marca del 666? Todos los que están aliados al imperio de maldad, al imperio de pecado, porque recuerden que ese es el imperio del dragón, pero que el dragón lo hace visible por medio de las bestias. ¿Ok? Bueno, vean, no he terminado. Después de, incluso, vean, aquí siguen ahora tres ángeles. Después viene la gran cosecha del Hijo del Hombre que aparece en una nube con una hoz afilada en su mano y va a comenzar la cosecha. Y después de la cosecha, vean lo que viene, las siete copas. Pero ya sería mucho. No quiero atiborrarlos de información. Yo quería terminar hoy y ya ahí tenía el material preparado para terminar, pero ya es tarde y no quiero como embotarlos con tantísima información. Los que puedan, hermanos, pues nos veremos la próxima semana. Prefiero alargarlo y poderlo irlo viendo así un poquito con buena letra para que todo vaya quedando un poquito más claro. Que espero que así sea. ¿Ok? Así es que, bueno, por hoy quedamos por acá.